dije que era obligatorio el voto, te dije que tenías que ir con la cívica. credencial cívica, te dije que si vos votás en Maldonado. Yo, empleada del sector privado, 800 pesos de multa, si no son 1000 y pico de pesos en el sector público. Y si sos empresario, voto en otro depende de la departamento, cantidad de empleados podría que tengas. justificarlo, pero bueno, sobre excepciones. Ahora, ¿vos sabés lo que leía que me llamó la Aquellos atención? jubilados que tengan más de 75, jubilados o pensionistas con más de 75 años pueden votar, pero no están obligados. Es verdad, es un buen punto ese. Pero vos sabés que las elecciones pasadas del BPS, casi que un 50% votó en blanco o votó anulado. Bueno, vamos a ver qué pasa en estas próximas elecciones, que son el domingo, porque realmente es una cifra que por lo pronto tampoco llama demasiado la atención, porque sabemos la falta de información que se maneja a nivel general de todos nosotros, ¿no?, sobre los candidatos y sus propuestas. Pero hoy tenemos una nueva instancia para justamente dar un poco más de elementos. Claro, porque más allá de la posible falta de interés, suele hacer referencia a la falta de información, desde aquí en Buen Día Uruguay queremos aportar elementos. Por eso es que vamos a comenzar a charlar con dos de los protagonistas que tendrá la elección del próximo domingo. En primera instancia, saludamos a Luis Lisboa, que es candidato por los trabajadores. Muy bienvenido a Buen Día Uruguay. Y bueno, Sixto Amaro, que hace un tiempo también estuvo aquí con nosotros en Buen Día Uruguay, también va por la reelección porque hoy integra el directorio del BPS en representación de jubilados y pensionistas. Muy bienvenido. Buenos días, muchas gracias por Bueno, invitarme. y sobre esta cifra que manejábamos recién, ¿verdad?, de casi un 50% de voto en blanco, voto anulado, ¿qué nos dice y cómo piensan, digamos, encarar esta recta final de acá al domingo para que el electorado, bueno, tome quizás otra actitud con respecto a estas elecciones? Nosotros, en primer lugar, no tenemos esas cifras en el sector de jubilados y pensionistas. La participación de los jubilados y de los pensionistas en la elección es muy elevada. Nosotros, más allá de que no están obligados los mayores de 75 años de ir a votar, hemos tenido, por ejemplo, en la elección pasada, la lista nuestra, de ONASPO, la lista número 1, un poco más de 130.000 votos. Y dos listas más que hubieron, una tuvo 40.000, la otra 78.000. Es decir que el porcentaje de votos en blanco fue mínimo y, claro, una cantidad de jubilados que no estaban obligados y que no fueron a votar. Pero no fue también determinante la cantidad. Bueno, ya hablaremos de propuestas. Es así, en el orden de trabajadores la realidad es distinta, ¿no? Los jubilados, recién hablábamos, históricamente hubo varias listas. En el orden de los trabajadores siempre hubo un nombramiento directo, listas únicas, que eso señalaba el 49.7% de los trabajadores que votaban en blanco y anulaban su voto. Y desde nuestra humilde opinión, no hubo una autocrítica de parte del PIT-CNT al respecto. Creemos que en ese 50% hay mucha desinformación, pero también hay muchos trabajadores disconformes con la actual representación de los trabajadores en el directorio. Bueno, porque incluso el lema que tiene en su lista, la número 16, Luis, dice, por una representación social y no política partidaria. Sí, porque nosotros entendemos, somos conscientes que a los uruguayos nos encanta el fútbol y la política, ¿no? Que todos tenemos nuestro corazoncito y participamos en mayor o menor medida en un partido político, ¿no? Pero el domingo elegimos representantes sociales, ¿no? Y no tenemos que confundir los roles. Es muy importante separar y nosotros, con todo respeto, creemos que se han confundido los roles, que hoy se confunde la representación social con representación política partidaria. Eso hace muy mal a los trabajadores, aleja a nuestros representantes de los verdaderos problemas que tenemos los trabajadores y ha llevado a un sistema en el cual el 50% está dando una señal de alerta, ¿no? O sea, cuestionando la representatividad de quien termina electo. En un ratito nada más le voy a pedir que explicite los problemas que tenemos los trabajadores y las propuestas en consecuencia, pero me gustaría preguntarle, Sixto, a propósito de la jubilación mínima, que es quizás uno de los puntos más importantes de lo que tiene que ver con los reclamos de los jubilados, ¿verdad? Aumentar esa jubilación mínima, al menos equipararla, dice usted, al salario mínimo nacional. Efectivamente, esto no es parte de un programa electoral, sino que nosotros que representamos auténtica y realmente a los jubilados y pensionistas, esta es la decisión de los mismos en el último congreso de ONASPO, en octubre del 2015, que decidieron, en función de la situación que alguien puede sobrevivir con 9.000 pesos por mes con jubilación mínima, hacer de este tema
quizás la parte principal de nuestro programa reivindicativo, que es con elecciones y sin elecciones en el BPS. Esto se agravó mucho más sobre el fin de año, un año distinto. El aumento a las jubilaciones fue del 9.88%, la inflación de un 9.44%, esto estuvo muy similar, pero cuando conocimos el IPC, o sea, la inflación de enero 2.43%, ahí se muestra con toda claridad que la pequeñísima recuperación que habíamos tenido fue absorbida por la inflación y nos puso a perder poder adquisitivo. Tanto esto es así que nosotros teníamos mejor poder adquisitivo en diciembre antes del aumento que en enero después del aumento. Esto naturalmente hace que peleemos en primer lugar por los sectores más vulnerables, como son las mínimas, las pensiones. Y esto lo hemos planteado ya al presidente Vázquez, reclamando una jubilación mínima equiparada con el salario mínimo nacional, o sea, un aumento a las mínimas ahora y no en julio, como plantea el Poder Ejecutivo, de 2.500 pesos. Claro, pero Sixto, usted se integra al directorio del BPS, sí. Y por lo tanto sabe claramente qué es lo que se puede hacer desde adentro. Y perfecto. Más allá de que son propuestas que eleva al Poder Ejecutivo, ¿qué tanto margen de maniobra tiene dentro del directorio del BPS como para poder conseguir estos objetivos? Yo creo que hay que tener claro cuál es la función de los organismos del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. El directorio del BPS no tiene las facultades para otorgar por sí mismo un aumento a las jubilaciones mínimas. Esto naturalmente es del Poder Ejecutivo, debe ser iniciativa del Poder Ejecutivo y puede definirse o en el Parlamento o en un decreto del propio Poder Ejecutivo. Nosotros desde el BPS lo que hacemos es plantear, mostrar, fundamentar, exigir es que las jubilaciones mínimas tengan el aumento de 2.500 pesos por mes. Como nosotros tenemos detrás una organización social con 158 filiales a lo largo y ancho del país, seguramente este reclamo, insisto, con elecciones y sin elecciones, en esta etapa inmediata tendrá repercusiones sociales, las que ameriten, las que sean necesarias de parte de nuestra representación en el directorio y de la Organización Nacional de Jubilados. Con respecto, y después volveremos sobre el tema de jubilados, usted decía visualizar problemas de los trabajadores. ¿Cuáles serían para ustedes los problemas fundamentales hoy del trabajador a nivel BPS, además? Sí, yo creo que en realidad es un sistema de seguridad social, ¿no? Todas las partes están relacionadas, ¿no? Yo escuchaba lo que decía Sixto y digo, sin lugar a duda hay que mejorar las jubilaciones. Para mejorar las jubilaciones debemos atacar el financiamiento del sistema de seguridad social. Hoy existen cientos de empresas en Uruguay que siguen declarando a sus empleados por debajo del laudo sin respetar la ley de negociación colectiva y los consejos salarios, y eso el Banco de Previsión Social lo permite. No fiscaliza y controla como debe ser, ahí se nos van millones de pesos. Hoy tenemos cada vez más juicios laborales en el Uruguay, trabajadores reclamando su derecho, cosa que vemos muy bien, pero hay una cosa muy importante, esos juicios laborales, en su inmensa mayoría, no incluyen aportes a la seguridad social. Lo que se reclama no aporta después. Claro, entonces, y ese trabajador se va a jubilar. Entonces, o el Ministerio de Trabajo o el Poder Judicial no le comunican al BPS, o el BPS no hace la gestión de cobro. Pero en resumen, los recursos no vienen al organismo. Y en tercer lugar, los números de informalismo que se vienen dando, oficialmente de quién era el presidente del Banco de Previsión Social, difieren muchas veces de otros. Acá tenemos la agenda estratégica del MIDES 2012-2015, que nos habla, según datos del censo del año 2011, el 28.3% de los trabajadores en Uruguay no cotizan al Banco de Previsión Social. En Rivera, y con vergüenza como funcionario del BPS y como riverense que soy, lo digo, 51.9% de los trabajadores de Rivera no cotizaban al BPS en el 2011, en plena bonanza. Entonces, sin lugar a dudas es
justísimo el reclamo de los jubilados, ¿tá? Pero tiene que financiar. Para financiar hay que empezar por el principio, que es mejorar la gestión del Banco de Previsión Social y atacar el financiamiento del sistema. Y a propósito de las jubilaciones, ha dividido las aguas el tema de aumentar la edad para jubilarse de los trabajadores. ¿Qué postura tiene al respecto? Absolutamente contraria. O sea, es la más fácil de todas las medidas. Trabajá más años, te voy a retener más, ¿tá? Y eso no va a llevar a un aumento sensible en la jubilación. Yo creo que lo que hay que hacer, sinceramente, es un cambio de gestión, atacar la informalidad. Hemos planteado, por ejemplo, un reclamo común de los empresarios, que el BPS inspecciona las empresas formalizadas. Bueno, llegó el momento de atacar la informalidad, realmente concentrar todos los recursos, optimizar los recursos en la informalidad y controlar informáticamente a las empresas que están formalizadas. Llegó el momento de decir, los aportes de la construcción en el Uruguay son un robo. Hay que discutirlo, hay que ponerlo en la mesa. Sin que ningún trabajador pierda ningún derecho, tenemos que bajar los aportes de la construcción, atacar la informalidad en el sector, tratar de disminuir la siniestralidad al tener trabajadores formalizados, simplificar los trámites. Hoy en la parte de construcción es una burocracia. Yo pinto mi casa, le pago a una empresa y tengo que ir a hacer un trámite de los BPS informales que contraté a una empresa y que le pagué. Sí, se pinta usted mismo también. Amaro, para retomar el tema también de la jubilación, hablamos siempre del salario mínimo, que igual nunca parece alcanzar, ni siquiera subiéndolo tampoco o equiparándolo al salario mínimo nacional. Sin embargo, el BPS lo que sí ofrece son posibilidades de ayuda en otros aspectos. El tema salud, el tema quizás acceso a la vivienda, es decir, otros ámbitos que pueden colaborar con esas personas jubiladas. En ese sentido, por ejemplo, a nivel medicamentos, usted señalaba, es un punto importante, facilitar la medicación o el costo de la medicación para algunos sectores de jubilados. Sí, el Banco de Previsión Social en realidad, que tiene una gestión hoy no solo cristalina, sino eficiente, que ha incorporado en los últimos años a más de 600.000 trabajadores que se han incorporado y están integrados al amparo también de la Seguridad Social, más de 60.000 empresas. Es que no solamente tiene una gestión que es cristalina, sino que es muy eficiente y que en función de ello, por ejemplo, nosotros que atendemos al individuo desde antes de nacer hasta después que fallece, atendemos la parturienta, el nacimiento del niño, la salud de la madre, la salud del niño, todo lo que hace asignaciones familiares, todo lo que hace al trabajador en seguro de enfermedad, seguro de paro, pensiones no contributivas, que pueden ser por vejez, por discapacidad, pensiones por sobrevivencia. Pagamos 430.000 jubilaciones religiosamente el tercer día hábil de cada mes, y no hay la zozobra, no hay el drama en la cabeza de los jubilados. Y el mes que viene cobraremos dentro de 15 días. Esto está superado, incluso en la imagen que el banco refleja en la opinión pública y en los jubilados y pensionistas. ¿Por qué? Porque su gestión es muy eficiente. Y en cuanto a la seguridad social, que es un proceso del cual se incluyen los temas de la vivienda, nosotros que nunca estamos conformes con el alcance de los programas de vivienda del BPS, tenemos que ver con claridad que hemos ya entregado más de 6.000 viviendas, que tenemos dos formidables experiencias con MEVIR. Una de ellas, MEVIR construye en el interior profundo, en zonas rurales. Hay trabajadores de esas zonas que no les interesa ir a vivir a la capital, donde construíamos antes. Por lo tanto, construimos en su zona, se quedan en su hábitat y acercamos vivienda a trabajadores del interior profundo. Estamos haciendo una formidable experiencia con MEVIR y la Intendencia de Río Negro, que la Intendencia compró 1.000 metros cuadrados, MEVIR va a construir, el BPS con el Fondo de Vivienda pagará esto, nos quedaremos con los terrenos, la vivienda y se la ofreceremos a 12 jubilados y pensionistas. Bueno, pero a futuro hay una propuesta clara, por ejemplo, como novedad, como aporte. Como aporte es incrementar estas políticas. Nosotros, y queremos dejarlo muy claro, no tenemos un programa electorero dirigido a ganar votos en esta elección. Nuestro programa en última instancia lo que ofrece
es una invitación una vez más a todos los jubilados y pensionistas a incorporarse en ese torrente que es la ONASPO y a participar entre todos, a generar propuestas, a fundamentarlas, a proyectarlas y a defenderlas en la vivienda como en la salud, por ejemplo. Bien. El Sistema Nacional Integrado de Salud, a partir del próximo 1 de julio, integra a través del FONASA a todos los jubilados y a todos los pensionistas en el sistema mutual o en la salud pública. Esto es un paso adelante porque hay un Sistema Nacional Integrado de Salud que se va consolidando. ¿Nosotros qué pagaremos? El 4.5 de lo que percibimos como prestaciones. Y en caso de que a esa fecha el cónyuge no haya ingresado, también podemos ingresar el cónyuge pagando un 6% por ambos al sistema mutual de la salud. Esto está bárbaro, pero luego están las falencias que por las que luchamos y las que tenemos en el programa. Y bueno, en estos últimos minutos, ¿cuál sería su mensaje entonces a los trabajadores para este próximo domingo? En cuanto a su lista, que es la 16, ¿verdad? Sí, verdad. Primero que es una elección muy importante, que el Banco de Previsión Social no ha estado a la altura de las circunstancias, existe un importante nivel de desinformación. Nosotros le hemos planteado al doctor Tabaré Vázquez, la cadena nacional, le hemos solicitado a la cadena nacional de radio y televisión para tratar de informar un poquito más a los uruguayos, que es muy importante la elección, que voten, que participen, que no voten en blanco, que no anulen su voto, y convocar a todos, jubilados, pensionistas, trabajadores y empresarios a participar. Muy bien. Muchísimas gracias. Sixto, también, gracias con la lista 1 por pasivos y jubilados. Que queremos convocar a todos los jubilados, a todos los pensionistas que vayan a votar, que si tienen más de 75 años que ejerzan el derecho cívico a elegir nada más y nada menos que un representante social en el directorio del Banco de Previsión Social por 5 años, que nosotros representamos auténticamente a los jubilados y pensionistas, rendimos cuenta únicamente ante los jubilados y pensionistas y seguramente el próximo domingo la lista 1, la UNASPO, como ha ocurrido en todo este proceso de más de 24 años, tendrá la mayoría. Bueno, deseo de suerte para los dos y bueno, la convocatoria está hecha para que vayan a votar.